Decían que la ciudad nació del polvo de santos y contrabandistas. Un laberinto costero de casas de piedra y gatos dormidos. Sus callejones serpenteaban como arterias a través de siglos de crímenes olvidados. Cuando el viento llegaba del mar, traía el olor a sal y aceite de armas, mezclándose con el incienso que aún se aferraba a los muros de la catedral. Por las mañanas, los pescadores juraban que el horizonte mismo tenía ojos, pálidos, impasibles, observándolos desde más allá de la niebla. Para los forasteros, era solo otro puerto sureño con demasiada historia y muy poco futuro. Pero en su corazón, bajo las calles adoquinadas y las campanas de las iglesias, se había construido un reino tranquilo. Un reino gobernado no por la ley, sino por la deuda, el silencio y el miedo. El hombre que reinaba allí se llamaba Don Aurelio Vasari, aunque nadie se atrevía a pronunciar su nombre en voz alta. Para los políticos de Roma, era un filántropo, el benefactor que reconstruyó escuelas, financió hospitales e hizo que los pobres volvieran a creer en los milagros. Para la gente de la calle, era algo más cercano al destino, el hombre cuya mano podía bendecirte o enterrarte con la misma gracia. Decían que sus ojos eran del color del cristal quemado, que podía decir una frase entera sin mover los labios, que su paciencia era santa y su rabia bíblica. No fumaba, no bebía, no jugaba, pero dominaba a todos los que lo hacían. Su imperio comenzó en los muelles y terminó en el Parlamento, y como todos los imperios construidos sobre la fe y el miedo, comenzó con una promesa. La promesa fue susurrada una noche de invierno de 1946, cuando la guerra había dejado a Italia hambrienta y desolada. Las luces de la ciudad parpadeaban como velas en una cripta. Aurelio, entonces un joven teniente que regresaba del frente, se paró ante las ruinas de la casa de su infancia, una casa arrasada por los proyectiles estadounidenses, y juró ante la tumba de su madre que nunca volvería a arrodillarse. Construiría algo que ninguna bomba podría borrar. El poder, decidió, era la única resurrección verdadera, y no lo vestiría de uniformes ni banderas, sino del lenguaje de Dios y la lógica del dinero. Esa noche, bajo el cielo ahuecado, comenzó a escribir el evangelio de su propio imperio. Empezó con poco, reparando redes de pesca para viudas, prestando dinero a tenderos en quiebra, ayudando a huérfanos a encontrar trabajo en los muelles. Pero detrás de cada gesto de misericordia había un libro de cuentas silencioso. Aurelio lo anotaba todo en una pequeña libreta de cuero. Deudas, favores, promesas. Creía que era más fácil poseer a los hombres cuando debían algo que no podían pagar. Un techo, una comida, un milagro. A los 30, todas las familias de la ciudad estaban unidas a él por la gratitud o la culpa. A los 40, tenía sacerdotes que bendecían sus planes y obispos que citaban su generosidad desde el púlpito. A los 50, su nombre se había convertido en folclore, mitad amenaza, mitad oración. La ciudad misma parecía remodelarse a su alrededor. Se pavimentaron nuevas carreteras, se levantó un hospital cerca del puerto, y el viejo teatro reabrió con una gala a la que asistieron ministros y estrellas de cine. Sin embargo, bajo los aplausos, algo más oscuro zumbaba. Las constructoras que no se sometieron a Vasari vieron sus obras incendiadas de la noche a la mañana. Un juez que investigaba sus obras de caridad enfermó y desapareció en Suiza. Incluso el aire parecía obedecerle, sereno cuando sonreía, violento cuando fruncía el ceño. Y a pesar de todo, Aurelio permaneció intocable. Vestía trajes negros y hablaba en voz baja, como si cada palabra estuviera tallada en mármol. Se movía entre la multitud como un sacerdote entre pecadores, otorgando la absolución con una mano y sellando la condenación con la otra.
Su única debilidad, susurraba la gente, era su hijo. Luca Vasari, nacido con el tipo de rostro que hacía arrodillarse a los fotógrafos. Luca tenía la mirada de su padre, pero nada de su disciplina. Donde Aurelio construía imperios, Luca construía caos. Pintaba, bebía, desaparecía en los rincones iluminados de rojo de las discotecas y regresaba a casa con olor a perfume y gasolina. «Es joven», decía Aurelio, pero su tono denotaba decepción, no perdón. Había deseado un heredero. En cambio, había levantado un espejo que le mostraba todo lo que había enterrado bajo el suelo de mármol de su mansión. Anhelo, rebelión, amor. Luca no quería heredar el imperio. Quería destruirlo, o peor aún, comprenderlo. Por esa época llegó un periodista del norte, Elena Ferri, enviada a escribir un artículo sobre la filantropía de posguerra. Era el tipo de mujer que notaba lo que otros ignoraban. El silencio tras un apretón de manos, cómo se oscurecían los ojos de los hombres al mentir. Sus artículos ya les habían costado el puesto a 2 ministros. Cuando conoció a Aurelio en su despacho con vistas al puerto, vio algo que la sobresaltó. No poder, sino vacío. «Estás reconstruyendo la ciudad», dijo. «¿Pero para qué la estás construyendo?» Aurelio sonrió, la clase de sonrisa que podía terminar una conversación o iniciar una guerra. «Para la memoria», dijo, «para que nadie olvide quién los salvó». Escribió esa línea en su cuaderno. No se dio cuenta de que era el primer clavo en su ataúd. La historia lo llamaría más tarde el Pacto de Vasari. Un pacto no escrito entre el crimen, la política y la salvación. Los negocios de Aurelio financiaban campañas políticas. Los políticos adjudicaban contratos a sus empresas. La Iglesia lo santificaba todo con sermones sobre la providencia y el orden. Los pobres seguían creyendo, porque tenían el estómago lleno. Los ricos callaban, porque tenían las manos llenas. Solo unos pocos se atrevían a preguntar de dónde venía el dinero. Quienes lo hacían solían desaparecer, a veces en el mar, a veces entre las estadísticas de suicidios. Pero nadie encontraba los cuerpos. La ciudad se había convertido en lo que Aurelio siempre había deseado, una catedral de la obediencia. Y sin embargo, en las grietas de esa obediencia, algo frágil comenzó a agitarse: la culpa. Los sacerdotes que una vez lo alabaron, ahora dudaban antes de estrecharle la mano. Los trabajadores de sus fábricas susurraban sobre fantasmas vistos cerca de los muelles. Incluso el jefe de policía, un hombre que Aurelio había criado de la nada, comenzó a beber demasiado y a santiguarse antes de cada reunión. El imperio, al parecer, había comenzado a pudrirse desde adentro, no por rebelión, sino por reconocimiento. Aurelio podía construir muros, pavimentar caminos, sobornar a santos, pero no podía impedir que los hombres soñaran, y los sueños, lo sabía, eran más peligrosos que las balas, porque las balas mataban cuerpos, los sueños mataban imperios. La noche de su 60º cumpleaños, Aurelio se encontraba en el balcón de su villa observando los fuegos artificiales que se extendían sobre el puerto. Abajo, la ciudad entera lo celebraba: pancartas, orquestas, champán. Pero por encima del ruido, oyó otro sonido: el mar, royendo la orilla como un dios viejo y hambriento. Pensó en la promesa que le había hecho a su madre, en el imperio que había construido desde la ruina, en el silencio que había comprado con oro. «Nada dura», murmuró, aunque no sabía si era una confesión o una profecía. Tras él, en la oscuridad de la villa, la risa de Luca y Elena Ferri resonó débilmente. 2 voces entrelazadas, inconscientes de que, por la mañana, una de ellas desaparecería y la otra heredaría todo lo que estaba condenado a arder. Al amanecer,
La ciudad amaneció bajo una capa de polvo y celebración. Los periódicos imprimieron el retrato de Aurelio en portada: el patriarca del progreso, el salvador del sur, el león de la costa. Pero debajo de la fotografía, la imprenta había dejado una tenue mancha roja, como si la tinta misma se hubiera convertido en sangre. Las calles aún estaban cubiertas de confeti de la gala de la noche anterior, brillando como cristales rotos a la luz del sol. Pero en la villa sobre el puerto reinaba el silencio. La habitación de Elena Ferri estaba vacía. Su maleta había desaparecido. Su máquina de escribir había desaparecido. Su aroma aún flotaba en el aire como una acusación. Luca recorrió los pasillos, llamándola por su nombre, pero la única respuesta fue el eco de su propia voz. Aurelio, observando desde el balcón, no dijo nada. Simplemente se ajustó los gemelos, como si se apretara el collar del destino alrededor del cuello. La desaparición de Elena nunca fue reportada. Oficialmente, había regresado a Roma después de que su artículo sobre la filantropía sureña, una ciudad renacida de las cenizas, ganara un premio que nunca llegó a recibir. Pero quienes la conocieron murmuraban que había sido demasiado curiosa, demasiado intrépida, demasiado cercana. Días antes de su desaparición, la habían visto caminando por el puerto con Luca, con su libreta apretada contra el pecho y expresión preocupada. Algunos decían que había descubierto documentos que vinculaban a la Fundación Vasari con cuentas en el extranjero utilizadas para blanquear dinero del mercado negro de armas. Otros afirmaban que se había enamorado y quería salvar a Luca de la sombra de su padre. Cualquiera que fuera la verdad que albergaba, quedó sepultada esa noche bajo el sonido de fuegos artificiales y aplausos, el camuflaje perfecto para el asesinato en una ciudad construida sobre la celebración. Luca no durmió durante 3 días. Buscó en cada puerto, cada hotel, cada rumor. La policía se negó a tomar una denuncia sin la aprobación de su padre. La ciudad que una vez le había pertenecido ahora lo trataba como un fantasma. Cuando se enfrentó a Aurelio, exigiéndole respuestas, el anciano se limitó a mirarlo con una expresión que mezclaba pena y desprecio. «No puedes perder lo que nunca fue tuyo», dijo Aurelio. Ella eligió su camino. No, siseó Luca. Alguien lo eligió por ella. Por primera vez, la voz de Aurelio se alzó. ¿Crees que el amor te absuelve de la debilidad? El amor es lo que mata a hombres como nosotros. Nos hace dudar. El silencio que siguió fue más frío que el odio. Esa noche, Luca salió de la villa, conduciendo hacia el campo hasta que el mar desapareció tras él. En su espejo retrovisor, las luces de la ciudad brillaban como una corona de espinas. Los meses siguientes desgarraron la frágil paz que Aurelio había construido. Un escándalo estalló en el Parlamento, un expediente filtrado que exponía sobornos, comisiones ilegales y alianzas secretas entre ministros y magnates de la construcción. En el centro de todo estaba el grupo Vasari, aunque nadie se atrevió a publicar su nombre. El gobierno cayó en cuestión de semanas. Los manifestantes llenaron las calles, ondeando pancartas que acusaban al rey del sur de vender la misericordia de Dios por oro. Aurelio apareció en televisión una vez, tranquilo, inmaculado, negándolo todo. Su discurso fue perfecto, lleno de patriotismo, humildad y el dolor ejercido de un hombre incomprendido. Al terminar, las cámaras captaron algo inusual, un destello de agotamiento en sus ojos, un segundo de silencio antes de los aplausos. Había sobrevivido a tormentas peores, pero esta vez el mar subía desde dentro. Por la noche empezó a soñar con agua. Interminables corredores de agua que se tragaban su casa, sus libros, sus recuerdos.
Despertaba antes del amanecer, empapado en sudor, con las manos temblorosas como si aún soportaran el peso de algo invisible. Un cuerpo, una confesión, una mentira. Siempre había creído que el pecado podía gestionarse como una deuda, pagarse lentamente, en silencio, con intereses. Pero la balanza se había inclinado. Los sacerdotes ya no lo bendecían con ambas manos. El alcalde que una vez había nombrado ahora rechazaba sus llamadas. Incluso los estibadores, sus primeros seguidores, habían empezado a pronunciar su nombre con vacilación. Era como si toda la ciudad, antaño esculpida a su imagen, hubiera vuelto la mirada hacia otro lado, hacia los fantasmas que recorrían sus estrechas calles. Una tarde, un desconocido llegó a la villa, un sacerdote con una sotana empapada por la lluvia, el rostro demacrado, los ojos brillantes con una mezcla de compasión y desafío. «¿Se acuerda de mí, don Aurelio?», dijo. «Me ayudó a reconstruir mi parroquia después de la guerra». Aurelio frunció el ceño. «Ayudé a muchos hombres». «Sí», dijo el sacerdote en voz baja. «Y usted arruinó a muchos más». Dejó un sobresellado sobre la mesa. Dentro había fotografías, borrosas, granuladas, pero inconfundibles. Los hombres de Aurelio llevando el cuerpo de una mujer hacia los acantilados cerca del puerto. «El mundo ha cambiado», murmuró el sacerdote. «La confesión ya no salva a hombres como usted, solo la exposición». Aurelio apretó la mandíbula. «¿Y usted, padre? ¿Quién lo absuelve de la traición?» El sacerdote sonrió levemente. «Quizás nadie. Pero prefiero ser condenado por la verdad que santificado por el silencio». Al irse, Aurelio quemó las fotografías, pero las cenizas se negaron a morir. Mientras tanto, Luca vagaba entre ciudades, Palermo, Marsella, Madrid, siguiendo rumores de arte, de libertad, de significado. Pintaba rostros sin ojos, iglesias sin puertas, océanos sin orillas. Los críticos lo llamaban visionario. Él se consideraba perdido. Cada lienzo olía ligeramente a sal y arrepentimiento. En los bares donde bebía, el nombre de su padre lo seguía como humo. Una noche, en un café oscuro a orillas del Sena, se le acercó un hombre, italiano, bien vestido, educado. «Tu padre te manda recuerdos», dijo el hombre, deslizando un sobre la mesa. Dentro había una sola fotografía. Elena Ferri, viva, de pie junto a una ambulancia en un campo de refugiados en algún lugar del norte de África. En el reverso, escrita a mano por ella: «Perdóname». Luca sintió que el mundo se tambaleaba. La verdad, al parecer, no estaba muerta, solo exiliada. Regresó a casa después de 5 años, más delgado, más tranquilo, con la mirada apagada pero intacta. La villa había envejecido como una catedral moribunda. Pintura descascarada, candelabros atenuados, pasillos cargados de polvo. Aurelio también era mayor, su cuerpo, una vez imponente, encorvado por la enfermedad. Cenaron juntos en silencio, padre e hijo. 2 fantasmas compartiendo la misma sombra. Finalmente, Aurelio habló. «Has visto lo que hace el amor. Has visto lo que cuesta la misericordia. Ahora dime, ¿todavía me desprecias?» Luca lo miró fijamente durante un largo rato. «No», dijo. «Por fin te entiendo». Aurelio sonrió con tristeza. «Entonces lo entiendes demasiado tarde». Afuera el trueno resonó en el mar. Adentro la luz de las velas parpadeó sobre sus rostros, uno tallado en piedra, el otro en el dolor. Entre ellos, el imperio tembló como un dios moribundo. Esa noche Luca abrió la bóveda familiar, una cámara bajo la villa llena de libros de contabilidad, contratos y cartas. La caligrafía cambió con los años, pero el significado nunca. Control a través de la compasión, lealtad a través del miedo.
Encontró el acta constitutiva original de la Fundación Vasari, firmada por políticos, obispos y militares. Cada línea era un pacto de corrupción. Al final, bajo la firma de Aurelio, había una última adición escrita a mano, para la memoria. Las mismas palabras que Aurelio le había dicho a Helena. Luca comprendió entonces que el imperio de su padre no se construyó para perdurar, sino para ser recordado, como una confesión grabada en mármol. La tragedia no fue que Aurelio hubiera pecado, fue que creyó que el pecado podía inmortalizarse. A la mañana siguiente, el sacerdote que lo había visitado meses antes fue encontrado muerto en las escaleras de la iglesia, degollado, con la Biblia abierta en el libro de los Reyes. La policía lo llamó robo. Los periódicos, blasfemia. Luca, inevitable. De pie junto a la cama de su padre esa noche, susurró: «Termina contigo». Pero Aurelio se limitó a sonreír, la leve y terrible sonrisa de un hombre que sabía que la historia ya había elegido a su chivo expiatorio. «No», dijo con voz áspera, «termina cuando la cuentas». Por primera vez, Luca vio la verdad. El imperio no estaba hecho de oro ni de humo. Estaba hecho de historias, y las historias, una vez contadas, no pueden morir. Cuando la tormenta estalló en la costa, el anciano cerró los ojos, y la ciudad que una vez lo había venerado comenzó, por fin, a recordar el precio del silencio. El verano en que la ciudad empezó a arder, no empezó con fuego, sino con susurros, susurros que se arrastraban por los pasillos de mármol del poder como hormigas bajo piedra pulida. Primero se quebraron las viejas alianzas, luego las amistades, luego la fe misma. La gente aún se inclinaba al nombrar a Aurelio, pero ya no se santiguaban. El miedo había perdido su carácter sagrado. Los estibadores se declararon en huelga por primera vez en 40 años. Los sacerdotes murmuraban sermones que ya no mencionaban a la providencia, sino que hablaban de juicio. Y por la noche, una extraña luz brillaba sobre el puerto. Antorchas, tal vez, o algo menos humano. Los mismos hombres que una vez brindaron por el león de la costa, ahora escupían su nombre en sus bebidas. La ciudad que había olvidado su conciencia había redescubierto su ira. Luca lo observó desarrollarse como un sueño febril. El hijo del rey caminaba entre las ruinas de su padre, invisible, inoportuno. Las galerías que una vez albergaron su arte ahora exhibían propaganda gubernamental, pancartas sobre renovación, justicia, verdad. Verdad, la única palabra en la que Aurelio nunca había confiado. Luca comenzó a pintar de nuevo, esta vez no sobre lienzo, sino en paredes. Murales anónimos por toda la ciudad, cada uno una confesión disfrazada de rebelión. Rostros sin ojos, manos que se extendían desde el agua, ángeles cayendo a través del humo. La gente lo llamaba arte. Aurelio lo llamaba traición. Ordenó a sus hombres que los borraran, pero por la mañana habían aparecido nuevos. Era como si la ciudad misma hubiera aprendido a hablar por fin, y su primer idioma fuera la acusación. En el corazón de la capital se abrió una investigación sobre la Fundación Vasari. Los archivos, antes sellados bajo la categoría de Seguridad Nacional, de repente se hicieron públicos. Listas de donantes, transferencias de propiedades, cuentas en el extranjero. Cada revelación era como una cerilla arrojada a la hierba seca. Un senador fue encontrado muerto en su estudio, con una pistola a su lado y una carta de disculpa que sonaba demasiado pulcra para ser sincera. Un banquero huyó a Argentina con 500 millones de liras. Y en la ciudad costera, Aurelio, sentado en su estudio, escuchaba la voz de la radio que describía su vida como una advertencia. Deberíamos haber estado furioso. En cambio, sonrió débilmente, casi con ternura. Creen que construí esto para ellos.
murmuró. Aún no lo entienden. Lo construí para verlo caer, pero incluso los imperios mueren lentamente y siempre desde dentro. El lugarteniente de mayor confianza de Aurelio, Graziano Ferretti, desapareció una noche después de una reunión en los muelles. 2 días después, su cuerpo apareció en la orilla con la lengua cortada y sin su anillo de bodas. Los papeles no decían nada, pero el silencio hablaba más fuerte que la tinta. Lukács, al enterarse de la noticia, comprendió que su padre había perdido el control de los hombres, del mito, del miedo. Antes la gente había matado por él, ahora mataban por él. La diferencia era fatal. La ciudad ya no era un imperio, era un campo de batalla donde la lealtad cambiaba de manos con cada amanecer. El aire olía a humo y sal, el perfume de la decadencia. Mientras tanto, en Roma, un periodista resucitó la obra inacabada de Elena Ferri. Sus notas, sacadas a escondidas de una caja fuerte del ministerio, contenían fragmentos de verdad, como cristales rotos, nombres en clave, envíos secretos y una firma punta a Vasari. El titular cayó sobre la nación como un trueno, el santo y el contrabandista. De la noche a la mañana, el retrato de Aurelio fue arrancado de edificios públicos. Sus obras de caridad fueron allanadas y sus cuentas congeladas. La misma iglesia que una vez lo bendijo, ahora lo denunciaba desde el altar. El domingo, el obispo lo llamó mercader de la condenación, y la multitud aplaudió. Por primera vez en décadas, el auto de Aurelio recorrió las calles sin aplausos, solo el sonido de piedras golpeando el metal. Y en uno de los murales del callejón, alguien había pintado un león hecho de humo, con los ojos ardiendo desde dentro. La enfermedad de Aurelio empeoró. Los médicos la llamaban el corazón. Demasiados años de estrés, demasiados secretos cargados como piedras bajo las costillas. Pero quienes lo conocían susurraban otra palabra: culpa. Ya no asistía a misa. No hablaba con nadie más que con Luca, e incluso esas conversaciones se habían convertido en acertijos. Quería ser libre, le dijo Aurelio una vez con voz temblorosa. Pero la libertad es solo poder sin testigos. Es el reino más solitario de todos. Luca quiso discutir, pero no pudo. Ya no veía en su padre a un tirano, sino una ruina, un monumento a todo lo que los hombres destruyen en nombre del orden. El imperio se había convertido en una enfermedad, y su cura exigía sacrificio. Entonces llegó el incendio. Comenzó en los muelles, un hangar de almacenamiento de la compañía naviera Vasari. Las llamas se propagaron rápidamente, devorando contenedores de papel, maquinaria y cualquier otra cosa que pudiera haber sido una prueba. El cielo se tiñó de sangre y vino. La gente se reunió en el puerto, con los rostros resplandecientes a la luz del infierno, viendo arder la historia. Algunos rezaban, otros vitoreaban. Al amanecer no quedaba nada más que agua negra y acero retorcido. Los bomberos encontraron restos de acelerante, pero ningún sospechoso. Todos sabían lo que había sucedido. El anciano había hecho lo que los tribunales no pudieron: borrarse a sí mismo. Sin embargo, al disiparse el humo, se encontró una sola caja intacta con sus marcas aún visibles. Investigaciones Ferri. Pruebas, dentro, seco e intacto, estaba el cuaderno original de Elena. Luca lo tomó. Lo leyó en secreto, a la luz de las velas, durante 3 noches sin dormir. No era un simple registro de crímenes, era una crónica de amor, pérdida y desilusión. Elena no había intentado destruir a Aurelio, había intentado redimirlo. Sus últimas notas describían sus conversaciones, sus confesiones susurradas entre el anochecer y el amanecer. «Quieres ser recordado como un salvador», escribió, «pero lo que realmente anhela es perdón, no de Dios, de la historia».
Luca cerró el cuaderno con manos temblorosas. Por primera vez, vio a su padre no como un monstruo, sino como un hombre que confundía el poder con la penitencia. La revelación no lo absolvió, solo hizo la tragedia insoportable. En las semanas siguientes, la policía allanó la villa. Luca permaneció en silencio mientras sacaban cajas de documentos, pinturas, reliquias, los artefactos de una dinastía construida sobre mentiras. Cuando se llevaron a Aurelio, esposado pero intacto, la multitud afuera no abucheó. Observaron en silencio, como si asistieran a un funeral. Los periodistas gritaban preguntas. Aurelio los ignoró. Solo una vez se giró hacia Luca y dijo tan suavemente que los micrófonos no lo captaron: «Termina lo que ella empezó». Era a la vez una orden y una maldición. Luca asintió, aunque aún no sabía qué significaba. Solo sabía que la última herencia del imperio no era oro, ni tierras, ni poder. Era la verdad, y la verdad era el legado más peligroso de todos. Esa noche, la ciudad tembló bajo una tormenta que parecía bíblica. La lluvia azotaba las estatuas de mármol. Los relámpagos hacían añicos el horizonte. Luca estaba sentado solo en el estudio, con el cuaderno de Elena frente a él y la voz de su padre resonando en su memoria. La luz de la vela parpadeaba sobre el lomo de cuero, sobre el polvo que parecía respirar con cada ráfaga de viento. Afuera, los truenos retumbaban en el mar como tambores de guerra. Mojó una pluma en tinta y comenzó a escribir, no como artista, sino como testigo. Cada secreto, cada mentira, cada confesión, lo registraría todo. Para la memoria, susurró, repitiendo las palabras que habían atormentado a 3 generaciones. La tinta se extendió por la página como sangre. En la distancia aullaron las sirenas, el sonido de un imperio que finalmente se incendiaba. Y bajo los suelos de mármol de la ciudad, el fuego que Aurelio había encendido décadas atrás comenzó a alzarse, hambriento de la verdad prometida. El juicio se celebró en el antiguo juzgado, un edificio más antiguo que la República, con sus paredes impregnadas de historia y moho. Los periodistas abarrotaban los pasillos como buitres esperando que las escrituras sangraran. La primera mañana, mientras los guardias conducían a Aurelio Basarien la cámara, la multitud guardó silencio, no por respeto, sino por incredulidad. El rey había regresado a su trono, solo que ahora era de madera y hierro. Estaba más delgado, su cabello, antes negro, ahora plateado, y sus manos temblaban ligeramente al sentarse. Sin embargo, sus ojos aún ardían, fríos, analíticos, casi divertidos. El fiscal leyó los cargos: malversación de fondos, corrupción, conspiración, asesinato. Cada palabra resonó por la sala como una campana fúnebre. Cuando le preguntaron cómo se declaraba, Aurelio sonrió levemente. «Construí esta ciudad de las cenizas», dijo. «Si eso es un delito, entonces soy culpable de resurrección». La sala del tribunal era un teatro, y todos sabían cuál era su papel. Políticos acudían disfrazados de testigos, sacerdotes de jueces morales, periodistas de confesores. Incluso el aire parecía guionado, impregnado del perfume de la decadencia y la rectitud. Luca se sentó al fondo, en silencio, observando al hombre que una vez fue su Dios, ahora encadenado por la justicia. Quería odiarlo, pero odio era una palabra demasiado pequeña. Lo que sentía se acercaba más al asombro. Asombro por la resistencia del pecado, la precisión de la negación. Cada vez que Aurelio hablaba, la sala se inclinaba hacia adelante. Cada pausa era un acto de mando. Seguía gobernando, incluso desde la ruina. El fiscal lo llamó monstruo. Aurelio simplemente asintió, como si finalmente aceptara un título que le encajaba. «Los monstruos», dijo en voz baja,
son solo hombres que dejan de fingir ser ángeles. Afuera la ciudad vibraba de tensión. Los manifestantes llenaban las plazas, algunos clamando venganza, otros pidiendo perdón. Las paredes estaban cubiertas de grafitis que citaban las palabras de Aurelio. Para la memoria. Su nombre había vuelto a ser escritura, solo que ahora se usaba para maldecir en lugar de rezar. Ardieron tiendas, cayeron estatuas. El león de mármol que había fuera de la catedral perdió la cabeza de la noche a la mañana, y nadie se atrevió a restaurarla. La historia se borraba a sí misma en tiempo real. Desde su celda, Aurelio podía oír los ecos, los cánticos, las sirenas, el zumbido inquieto de un pueblo que redescubría su voz. Por fin aprendieron a hablar, le dijo una vez al guardia, pero aún no saben lo que dicen. Cuando el guardia no respondió, Aurelio añadió casi con suavidad: denles tiempo. Toda revolución comienza como un eco. A medida que transcurrían las semanas, los testigos surgían y caían como oleadas. Algunos testificaban por venganza, otros por redención. Un ex socio confesó que la Fundación Vasari había blanqueado armas disfrazadas de suministros médicos. Otro describió reuniones secretas entre Aurelio y generales durante la Guerra Fría, intercambiando ayuda por inteligencia. Cada revelación desprendía una nueva capa de santidad, hasta que incluso los santos de sus iglesias parecían sonrojarse en sus marcos. Sin embargo, a pesar de todas las acusaciones, nadie pudo probar quién había ordenado las desapariciones. Ni Elena, ni Graziano Ferretti, ni los innumerables otros que se habían desvanecido bajo la marea de la historia. Era como si la verdad misma hubiera sido enterrada con los cadáveres. Aurelio escuchaba cada testimonio con la misma calma distante, tomando notas de vez en cuando, como si auditara su propia caída. Luego vino el día del testimonio de Luca. La sala contuvo la respiración. Cuando entró, los fotógrafos se levantaron como una tormenta de luz. No llevaba corbata, ni expresión alguna, solo ese mismo desafío silencioso que una vez enorgulleció a su padre. El juez le preguntó si quería prestar juramento. «Nací en uno», respondió Luca. Un murmullo se extendió por la sala. ¿Entiende la gravedad de sus palabras? «Mejor que usted», dijo con voz firme. «Mi padre me enseñó que la verdad es un arma, y como todas las armas, mata a ambas manos que la sostienen». Se giró para mirar a Aurelio. Por primera vez en meses, la máscara del anciano flaqueó. «Me dijiste que terminara lo que ella empezó», dijo Luca. «Lo he hecho». Colocó el cuaderno de Elena Ferri en el estrado de los testigos. El sonido de este al golpear la madera fue más fuerte que cualquier veredicto. El cuaderno se leyó en voz alta durante 2 días. Lo contaba todo. Los envíos, los sobornos, los compromisos, pero también las conversaciones. Esos tranquilos diálogos a medianoche entre Aurelio y Elena que difuminaban la línea entre la confesión y la seducción. «Quería salvar el mundo», escribió ella, «pero primero quería poseerlo». La sala del tribunal estaba paralizada. Algunos lloraban, otros se santiguaban, otros simplemente miraban fijamente al hombre que había escrito sus destinos con tinta invisible. Al terminar la lectura, Aurelio se levantó. «No negaré sus palabras», dijo, con la voz temblorosa no por el miedo, sino por la edad. «Pero entiendan esto. Les di pan cuando nadie más lo hizo. Les di trabajo, propósito, paz. No fui su tirano. Fui su respuesta al caos». El fiscal sonrió con amargura. «Y ahora tú eres su causa». Aurelio asintió. «Quizás esos son los reyes, errores que perduran demasiado». El juicio terminó al anochecer. La lluvia caía a cántaros, difuminando los rostros del exterior. El veredicto era inevitable, culpable de todos los cargos. Cadena perpetua.
El juez leyó la sentencia sin ceremonias, con la voz ahogada por los truenos del exterior. Al terminar, Aurelio pidió una cosa: cenar con su hijo, una última vez. La petición fue concedida, en parte por lástima, en parte por curiosidad. Esa noche, en el comedor de la capilla de la prisión, se sentaron uno frente al otro bajo un crucifijo que parecía inclinarse hacia adelante, escuchando, sin guardias, sin prensa, sin aplausos, solo padre e hijo, pan y vino, silencio y fantasmas. ¿Crees que esto es un castigo?, preguntó Aurelio. Esto es paz. Por primera vez, no le respondo a nadie. Luca lo observó. Aún no lo entiendes, dijo en voz baja. Nunca construiste una ciudad, construiste un espejo, y ahora se está rompiendo. Aurelio sirvió el vino con manos temblorosas. Tal vez estaba destinado a romperse, dijo. Todo lo sagrado se rompe. Se quedó mirando el cáliz un largo momento antes de beber. ¿Sabes lo que se siente el poder, Luca? Se siente como ahogarse en admiración. Cuanto más adoran, más te hundes. Levantó la vista con los ojos brillantes. Helena lo vio. Por eso la amé. No quería mi misericordia, quería mi culpa. La voz de Luca se quebró. Entonces, ¿por qué la mataste? Aurelio se estremeció, el vaso rompiéndose en sus manos. Porque la misericordia era lo único que no podía permitirme. Ella me habría perdonado. Y el perdón, hijo mío, es como mueren los hombres como yo. Las palabras flotaron en el aire como humo. Afuera, un rayo cayó sobre la torre de la prisión, proyectando sus rostros en un solo destello. Uno pálido por el remordimiento, el otro por la comprensión. A la mañana siguiente, encontraron a Aurelio muerto en su celda. La causa fue un paro cardíaco. Algunos dijeron que fue suicidio, otros, intervención divina. Los guardias juraron que había estado tranquilo la noche anterior, tarareando un viejo himno. Pero Luca sabía que no era así. Encontró una carta escondida bajo su plato, escrita con la mano temblorosa de su padre. Para la memoria, comenzó. No borres mi nombre. Que se pudra. Es la única justicia que queda. Di la verdad, aunque la conviertan en mito. Todo imperio merece su historiador. Sé mío. Luca dobló la carta sin llorar. El peso de la herencia nunca había sido tan pesado. En una sola noche, había perdido a un padre, a un dios, y la última ilusión de que la justicia pudiera ser pura. El funeral fue silencioso, sin prensa, sin procesión, sin mármol. Solo una sencilla caja de pino bajada a una tumba con vistas al mar. Solo asistieron Luca y un puñado de trabajadores, hombres que aún recordaban los días en que la palabra de Aurelio podía resucitar una ciudad. El viento traía el olor a sal y óxido. Mientras el ataúd desaparecía en la tierra, Luca susurró: «Construiste un reino de polvo, pero el polvo recuerda». El sacerdote murmuró una oración, pero su voz temblaba. Las olas rompían contra las rocas de abajo, cada una sonando como un aplauso de los muertos. Esa tarde, el sol se puso rojo sangre sobre el puerto, y por primera vez en 50 años, ninguna luz brilló en la villa. El león de la costa se había ido, pero en el silencio que siguió, la ciudad exhaló, no de alivio, sino de recuerdo. La era de los reyes había terminado. La era de los fantasmas había comenzado. La ciudad ya no pronunciaba su nombre. Había aprendido de nuevo el silencio, el que se esconde tras nuevos comienzos. Las vallas publicitarias se alzaban donde antes había estatuas, y el aroma y hormigón húmedo sustituyó al incienso y al mar. Un nuevo alcalde prometía renacimiento, nuevos inversores prometían empleos, y los periódicos lo llamaban el amanecer de la renovación. Pero bajo los eslóganes, los viejos huesos aún se movían. Cada esquina llevaba el recuerdo de un favor intercambiado, una amenaza susurrada.
La gente decía que el polvo nunca abandonaba sus pulmones. Se había mezclado con su sangre. Luca caminaba por esas calles disfrazado, viendo cómo la ciudad intentaba olvidarse de sí misma. El mismo puerto que una vez reflejó el imperio de su padre, ahora reflejaba grúas, andamios y lonas ondulantes. Progreso lo llamaban, pero en el reflejo de cada nuevo edificio de cristal, Luca aún podía ver la tenue silueta de las ruinas que había reemplazado. No había heredado nada tangible, ni propiedades, ni dinero, ni siquiera un apellido sin manchar por la historia. El gobierno confiscó las cuentas, la villa, las tierras. Lo que quedaba eran fragmentos, un cuaderno, una carta, un nombre que aterrorizaba tanto a los poderosos como a los débiles. El resto era silencio. Durante meses vivió en un pequeño apartamento encima de una librería, ganando lo suficiente, restaurando cuadros antiguos que ya no interesaban a nadie, santos cuyos ojos se habían apagado, vírgenes cuyos halos se habían desvanecido. «Tienes un talento para la resurrección», le dijo una vez el dueño. Luca se limitó a sonreír. Ya no estaba seguro de que la resurrección fuera un don. A veces, cuando la tienda estaba vacía, abría la última carta de su padre y trazaba la tinta con los dedos, como si tocara el pulso de un fantasma. «Sé mi historiador». Las palabras ya no sonaban como una orden, sonaban como una confesión. Una tarde, una tormenta llegó del mar, pesada y eléctrica. Luca se sentó junto a la ventana, observando cómo la lluvia difuminaba el horizonte en una acuarela gris y dorada. Por un instante, volvió a lucir hermosa, la ciudad limpia de juicios. Entonces, las campanas de la iglesia comenzaron a tañer, un sonido hueco y mecánico. Se dio cuenta de que no tañían por los muertos, sino por la memoria misma. Un ritual diario de olvido disfrazado de fe. Encendió un cigarrillo, aunque nunca había fumado, y pensó en las últimas palabras de Aurelio. Todo imperio merece su historiador. Pero la historia lo sabía. Era solo otro imperio, construido por quienes sobreviven, no por quienes lo merecen. Exhaló humo hacia la ventana. La lluvia lo disolvió al instante. La ciudad lo absorbió todo, incluso el aliento. El pasado regresó, como siempre, fragmentado. Una voz oída en un café. Un titular sobre nuevos juicios por corrupción. Un cuadro de un león en una subasta de arte, sin firmar pero inconfundible. Corrieron rumores de que el hijo de Aurelio se había exiliado, de que se había cambiado el nombre, de que trabajaba para los mismos políticos a los que su padre sobornó. Nada de eso era cierto, pero tampoco falso. Luca se había convertido en un mito en vida, un hombre moldeado por ecos. Ya no los corregía, que creyeran lo que necesitaran creer. Así funcionaba el poder después de todo. La verdad era demasiado delicada para sobrevivir en el mercado, y las mentiras, había aprendido, podían santificarse si se decían con suficiente dolor. Entonces llegó la invitación. Un sobre marrón se deslizó por debajo de su puerta, sin ninguna marca salvo un sello que no había visto desde la infancia. Un león, grabado en oro. Dentro había una carta escrita con una caligrafía precisa y anónima. La Fundación vive. Ven a ver en qué nos hemos convertido. Sin dirección, solo fecha y hora. La letra temblaba levemente, como copiada de memoria en lugar de por convicción. Debería haberla quemado. En cambio se planchó la camisa y se fue. La reunión se celebró en un monasterio abandonado a las afueras de la ciudad, ahora reconvertido en galería de arte. Las velas olían a aceite y podredumbre. Dentro, bajo los techos abovedados, hombres y mujeres con trajes a medida discutían sobre reconstrucción, inversiones y rehabilitación social. En el centro de la sala colgaba un retrato,
Aurelio Vasari, restaurado, sonriendo con benevolencia de nuevo. La fundación había resucitado su fantasma. Hablaban de Aurelio no como un criminal, sino como un visionario incomprendido, un arquitecto estratégico del orden cívico. Su nombre había sido reutilizado, sus pecados blanqueados en virtud. Los mismos empresarios que una vez testificaron en su contra ahora brindaban en su memoria. «El tiempo lo limpia todo», dijo uno de ellos, levantando su copa. Luca observaba, aturdido. No estaban reconstruyendo la ciudad, la estaban embalsamando. La historia se repetía, solo que esta vez con mejor iluminación y vino más caro. Cuando el anfitrión vio a Luca y le extendió la mano, se presentó no como Vasari, sino como Luca Ferri. El hombre sonrió. «Ah, Ferri, un buen nombre». Por un momento, Luca sintió que algo dentro de él se retorcía. No era ira ni pena, sino ironía. Su padre tenía razón. Los imperios nunca mueren, solo cambian de arquitectos. Tras la reunión caminó por los claustros vacíos. Sus pasos resonaban como disparos lejanos. La lluvia había vuelto a caer, suave pero implacable. Los retratos de las paredes lo observaban. Obispos, generales, benefactores, el linaje de la orden. Se detuvo ante el rostro de su padre, el mismo que una vez vigiló los salones de mármol de la villa. «¿Lo ves?», susurró Luca. «Te han perdonado. Lo han olvidado todo menos tu sonrisa». La luz de la vela titilaba sobre la pintura, haciendo que los ojos parecieran casi vivos. «¿Es esta la inmortalidad que querías?», preguntó. El silencio respondió como una risa. Levantó la vela y la acercó al marco hasta que el barniz empezó a humear. Cuando las llamas alcanzaron el lienzo, el rostro del león se derritió primero. Por segunda vez en su vida, Luca vio arder a su padre. El fuego se extendió rápidamente, lamiendo la madera vieja, devorando el aire. Luca se alejó sin mirar atrás. Afuera, la lluvia silbaba al encontrarse con las llamas, convirtiéndolas en vapor, un bautismo para los condenados. Las sirenas aullaban en la distancia, pero él no se detuvo. Caminó por las calles dormidas de la ciudad, empapado hasta los huesos, su reflejo fracturado en cada charco. Entonces se dio cuenta de que había heredado más que la culpa. Había heredado el patrón, el ciclo interminable de creación y destrucción. Para la memoria, había escrito Aurelio. Quizás esto era lo que quería decir. No recuerdo, sino renovación a través de la ruina. Por la mañana, el incendio sería llamado terrorismo, vandalismo, rebelión. Ninguno de los titulares estaría equivocado. Todos estarían incompletos. No huyó. Simplemente desapareció. Testigos afirmaron haberlo visto subir a un ferry al amanecer. Otros dijeron que se ahogó en el puerto. La policía no encontró rastro. Pero en las semanas siguientes comenzaron a aparecer nuevos murales por toda la ciudad. Rostros que emergían de paredes de hollín. Ojos pintados de oro, leones convertidos en esqueletos. Estaban firmados con una sola letra. La gente empezó a llamarlos el Evangelio de las cenizas. Algunos los vieron como una protesta, otros como una profecía. De cualquier manera, la ciudad comenzó a cambiar de nuevo. No reconstruida, no renacida, sino recordada. Los turistas venían a fotografiar el arte. Los sacerdotes lo citaban en sus sermones. El nombre, Vasari volvió a las calles, no como una maldición esta vez, sino como una historia demasiado hermosa para creer. Meses después, en la costa donde antaño se alzaba la villa, un pescador encontró un sobre sellado encajado entre las rocas. Dentro había una página del cuaderno de Elena Ferri, preservada por la sal y el tiempo. La tinta estaba casi desvanecida, pero una línea seguía legible. Intentó construir la eternidad, pero la eternidad nunca fue el objetivo.
El objetivo era hacerlos sentir vivos, aunque solo fuera por un instante. El pescador no podía leer la firma, pero guardaba la página en su casa, enmarcada junto a una fotografía del mar. Cada atardecer, al perderse el sol en el horizonte, la luz iluminaba las palabras desvanecidas, tornándolas doradas de nuevo. Y así la leyenda perduró, no en el mármol de los monumentos, sino en el destello del recuerdo, el brillo de las cenizas y la serena y obstinada belleza de la ruina. El invierno regresó a la ciudad con una gracia peculiar, como si el aire mismo hubiera aprendido a susurrar en lugar de aullar. El puerto se congeló al amanecer y, durante unas frágiles horas, el mar pareció un cristal, impecable, engañoso, a punto de romperse. Los periódicos habían dejado de mencionar a los Vasari. La fundación se disolvió tras el incendio, los juicios se olvidaron, los retratos fueron retirados. Pero en las grietas de la vida cotidiana, en los cafés, en los bancos de las iglesias, en las silenciosas discusiones de los amantes, su nombre aún resurgió como un rumor demasiado pesado para ahogarlo. La ciudad se había convertido en un mosaico de fantasmas, cada pieza pulida por el recuerdo y el arrepentimiento. En algún lugar dentro de ella, invisible, Luca vivía, no como un fugitivo, sino como un testigo que aprendía a soportar el peso de los vivos. Y por primera vez, comenzó a preguntarse si sobrevivir también era una especie de castigo. Alquiló una habitación en un pueblo pesquero a kilómetros de la ciudad, un lugar donde nadie sabía su nombre. Los lugareños lo llamaban el restaurador, pues pasaba sus días reparando viejos frescos en la capilla abandonada con vistas a los acantilados. La sal había corroído la pintura, el tiempo había devorado a los santos. Sin embargo, bajo sus manos, sus rostros resurgían, agrietados, imperfectos, pero aún luminosos. «Son hermosos», le dijo una vez la hija de un pescador. «Incluso con las cicatrices». Luca sonrió levemente. «Sobre todo con las cicatrices», dijo. Había aprendido que la perfección no era la ausencia de daño, sino la intimidad de la resistencia. En cada escama de yeso, en cada color que se desvanecía, veía la misma verdad. Nada muere realmente, solo cambia de forma, esperando ser recordado por el siguiente par de manos temblorosas. Algunas noches soñaba con su padre, no con la gran figura que comandaba naciones, sino con el hombre mayor en la cena de la prisión, con ojos cansados pero orgullosos. En esos sueños no hablaban. Simplemente se sentaban en extremos opuestos de una larga mesa de madera, el silencio entre ellos ahora más suave. No una acusación, sino comprensión. A veces Elena también aparecía, con su máquina de escribir junto a una copa de vino tinto. «Lo escribiste todo», le decía. «Pero, ¿sentir eso?» Nunca contestaba. Los sueños siempre terminaban igual. Aurelio convertido en cenizas, Elena entrando al mar y Luca, con sus fantasmas como faroles de papel, sin saber si liberarlos o dejarlos arder. Despertaba empapado en sudor, susurrando la misma frase. Para la memoria, se había convertido al mismo tiempo en una oración y una maldición. Una mañana, mientras reparaba el fresco de un ángel, encontró una inscripción oculta bajo el yeso, una línea en latín demasiado tenue para leerla por completo. La trazó con cuidado, revelando las palabras: «Lo que amamos permanece. Lo que amamos permanece». Se quedó allí sentado un buen rato mientras el polvo se asentaba bajo la luz de la mañana como si nevara. Quizás esa era la verdad que Aurelio había perseguido y no había logrado comprender. No la inmortalidad ni el legado, sino la persistencia del afecto, por imperfecto que fuera. El imperio se había construido sobre el miedo y la fe. Ambos se habían convertido en polvo, pero el amor, incluso roto, prohibido o traicionado,
Perduraba como un pigmento que se niega a desvanecerse. Luca se secó las manos y susurró la traducción en voz alta. La capilla, hueca y resonante, pareció respirar en respuesta. Por primera vez en años, sintió algo cercano a la paz, frágil, inconclusa, pero real. La paz no duró. Una periodista llegó al pueblo, joven, curiosa, demasiado lista para su propia seguridad. Afirmaba escribir sobre arte olvidado, pero todas sus preguntas eran sobre él. «¿Eres el hijo, verdad?», preguntó una noche en voz baja. «El que llaman el fantasma de la costa». Luca no lo negó. Ella lo estudió durante un largo rato. «La historia de tu padre está en todas partes otra vez. Se habla de una película. Lo llaman el Salvador incomprendido». Él rió, un sonido seco como la arena. «Por supuesto que sí. El mundo ama a sus monstruos limpios». Ella se inclinó hacia adelante. «Entonces dime la verdad». Él sostuvo su mirada. «¿La verdad?», dijo en voz baja. «La verdad es solo la ceniza que deja el recuerdo». Cuando ella se fue, él no la detuvo. Sabía que la historia volvería a vivir, y él estaba harto de luchar contra fantasmas. El artículo fue publicado meses después. El heredero del silencio. Lo retrataba como un recluso atormentado por su linaje, un artista trágico que buscaba redención en el color y la soledad. Era compasivo, hermoso y equivocado. Pero a Luca no le importaba. De una extraña manera, lo liberaba. El mundo siempre escribiría su propia versión de él, una donde el dolor era poético, la culpa noble y la historia podía perdonarse con suficiente elocuencia. Había pasado la mitad de su vida luchando contra esa narrativa y la otra mitad cumpliéndola. Ahora simplemente la observaba desde lejos, distante, casi sereno. Cuanto más mitificaban a su padre, menos lo comprendían. Y en esa incomprensión residía la única forma de misericordia que la historia jamás ofrecía: la distancia. La primavera llegó tarde ese año. El mar se descongeló y el aire olía a cítricos y humo. Una noche los aldeanos celebraron un festival. Velas, música, risas. Luca observaba desde la distancia, con el resplandor de las antorchas reflejándose en sus ojos. Por un instante, creyó ver a Aurelio entre ellos, mayor, sonriente, desahogado, un fantasma disfrutando de la humanidad que siempre se había negado. «Por fin has vuelto a casa», susurró Luca. El viento respondió con el sonido de las olas. Quizás ese era el objetivo: dejar que los muertos regresaran no en monumentos, sino en gestos, en luz, en risas. Los pecados de los padres no podían borrarse, pero tal vez podían diluirse, disolverse en el tiempo hasta convertirse en simples historias que la gente contaba para recordarse a sí misma que el poder es temporal y que el amor, por imperfecto que sea, no lo es. Un día regresó a la ciudad, no como Luca Vasari, ni siquiera como el artista, sino como un vagabundo sin nombre. El horizonte había cambiado: acero donde antes había piedra, silencio donde cantaban coros. Visitó el cementerio con vistas al mar, donde la tumba de su padre había sido reubicada tras el escándalo. Estaba descuidada, sin marcar. Se arrodilló, apartando el musgo. «Se olvidaron de ti», dijo. «Conseguiste lo que querías». Un ave marina graznó en lo alto, agudo y distante. Dejó una sola hoja de oro de sus frescos sobre la tumba, cuyos bordes temblaban con el viento. «Recuerdo suficiente por los dos», susurró. La hoja captó un rayo de sol, brillando brevemente antes de que la brisa se la llevara. Por una vez, no la persiguió. Había aprendido que hay que dejar que algunos recuerdos se marchen. Esa tarde, caminó hacia el puerto, el lugar donde todo había comenzado y terminado. El agua estaba tranquila, el horizonte limpio, como si el mar mismo hubiera borrado sus pecados. Se sentó en la orilla,
su reflejo fracturado por las ondas. De su bolsillo sacó la última página del cuaderno de Elena Ferri, el que había llegado a la orilla meses atrás. La tinta se había desvanecido hasta ser casi invisible, pero una frase aún sobrevivía. Les hizo sentir vivos. Lo dobló con cuidado y lo dejó flotar en el agua. El papel flotó, luego se hundió, disolviéndose en silencio. Por primera vez, no sintió pérdida, solo continuidad. El pasado no se había ido. Simplemente estaba cambiando de manos, como una marea que intercambia secretos con la orilla. Al caer la noche, las luces de la ciudad brillaban sobre la bahía, reflejos que temblaban en el agua oscura como una constelación de fantasmas. Luca se levantó, con el abrigo cargado de sal y el corazón más ligero que nunca. Tras él, el mundo seguía su curso, indiferente, indulgente, vivo. Delante el horizonte aguardaba, infinito y vacío, listo para otra historia. Se giró una vez más hacia la ciudad de su padre, la suya, la de ellos, y susurró la bendición final de su linaje, para el recuerdo. Entonces se adentró en la noche, desapareciendo en el coro de olas y viento. La leyenda continuaría sin él, reinterpretada por 1000 lenguas, contada por quienes jamás supieron la verdad. Pero en el silencio entre las historias, en la quietud antes del amanecer siguiente, algo eterno permanecía. No el poder ni la culpa, sino el peso silencioso e inquebrantable de los vivos. Los años pasaron como humo sobre agua quieta. El mundo volvió a cambiar de piel. Nuevos gobiernos, nuevas guerras, nuevos nombres para viejos pecados. La ciudad junto al mar, antaño gobernada por leones y fantasmas, se convirtió en un centro de comercio y turismo. Su historia se reenvasó en museos, sus tragedias se suavizaron en visitas guiadas. El puerto que una vez había reflejado fuego, ahora brillaba con luces de neón y la risa de desconocidos. El pasado había sido esterilizado, conservado en la memoria con fines de lucro. Sin embargo, si escuchabas con atención, bajo el zumbido del tráfico y las olas, aún podías oír algo antiguo, un latido, un susurro, un nombre que intentaba resistirse a ser borrado. Aurelio, Luca, Elena, la trinidad de ambición, conciencia y verdad. Su historia se había convertido en leyenda, y la leyenda, como había aprendido la ciudad, es solo un recuerdo que se niega a morir en silencio. En el Museo Nacional se inauguró una nueva exposición, la era de la reconstrucción. Entre los objetos, fotografías, libros de contabilidad, planos antiguos, colgaba una única pintura sin firmar. Un león disolviéndose en humo, su melena convirtiéndose en ondas, sus ojos como 2 brasas doradas. La placa debajo decía simplemente: Artista desconocido, circa 1978. Los visitantes la contemplaban, conmovidos sin saber por qué. Algunos decían que representaba la corrupción, otros la redención. Nadie sabía que la había pintado el hombre que heredó ambas, pero quizá esa era la idea. El arte no pertenecía al artista, pertenecía al silencio que dejaba atrás. Y así, Luca Vasari, el restaurador, el exiliado, el último testigo del reino de su padre, sobrevivió, no como un hombre, sino como una imagen inacabada, enseñando silenciosamente a la ciudad a recordar sin venerar. Los académicos debatieron el legado de Aurelio en conferencias y libros, cada uno intentando extraer significado de las ruinas. Algunos lo llamaron un visionario aplastado por la hipocresía moral. Otros, un genio criminal que disfrazó la tiranía de salvación. La verdad, como siempre, se encontraba en un punto intermedio. Había sido ambas cosas, constructor y destructor, santo y pecador, arquitecto e incendiario. Pero lo que más fascinó a los académicos no fue el hombre,
sino el silencio que lo siguió. ¿Por qué había desaparecido su hijo? ¿Por qué la verdad nunca se había escrito por completo? En sus artículos usaron palabras como mitogénesis y culpa posthumana, pero lo que realmente describían era la fe, la necesidad humana de convertir las historias en refugio. Aurelio había construido ciudades de piedra, Luca había construido ciudades de memoria, y el mundo, incapaz de vivir sin dioses, silenciosamente los había inmortalizado a ambos. Con el tiempo, el mito trascendió fronteras. Documentales, novelas, obras de teatro, cada una narraba la saga de forma diferente. En una versión, Aurelio era un patriarca trágico que sacrificó su alma para salvar a su pueblo. En otra, era un manipulador deshecho por la única mujer que lo vio a través. A veces Luca era el héroe, a veces era el fantasma, a veces Helena vivía, a veces no. Cada relato traicionaba la verdad un poco más, y sin embargo, de alguna manera, preservaba su esencia. No era la precisión lo que mantenía viva su historia, era el hambre. La humanidad ansiaba historias como sangre, no para alimentarse, sino para obtener reconocimiento. La historia de los Vasari se convirtió en un espejo en el que todos veían su propio reflejo. Ambición, amor, fracaso, perdón. Los detalles cambiaban. El dolor seguía siendo el mismo. En los archivos de un periódico olvidado, un pasante encontró una vez un carrete de película sin revelar etiquetado Puerto Viejo, 1962. Al proyectarse, mostró a una multitud reunida para un discurso. Aurelio en el podio, joven y radiante de convicción. Helena entre los periodistas, con la mirada penetrante y triste. Detrás de ellos, en un rincón del encuadre, estaba un niño que nadie había visto antes. Silencioso, atento, dibujando algo en un papel. La película terminó abruptamente, quemada en el borde como la memoria misma. El becario la restauró y la subió a Internet. En cuestión de días, millones de personas la habían visto. La llamaron el nacimiento de un mito. Lo que no sabían era que el niño no había estado dibujando la imagen de su padre, sino el mar, la única cosa que Aurelio nunca podría poseer, la única verdad que nunca se doblegó ante el poder. Décadas después, en una capilla remota junto a los acantilados, la misma donde Luca había restaurado los frescos, un viajero encontró un último mensaje oculto tras una capa de yeso. Era tenue, casi borrado por el tiempo, pero lo suficientemente legible como para despertar algo profundo, por la memoria, por la misericordia, por el amor. No había firma, solo esas palabras, escritas con letra firme y deliberada. Los expertos discutían sin cesar sobre su origen. Algunos afirmaban que era medieval, otros insistían en que coincidía con la letra de Luca. El debate no importaba. Lo que importaba era cómo se sentía la gente ante ella. Algunos lloraban, algunos rezaban, algunos simplemente se quedaban mirando, dándose cuenta de que después de todas las guerras, pruebas y revelaciones, solo 3 cosas habían sobrevivido: el recuerdo, el perdón y el coraje de amar a pesar de las ruinas. La ciudad, una vez más, encontró su fe, no en los hombres, sino en el significado. Los turistas aún visitan las ruinas de la villa, que ahora son solo unas cuantas piedras dispersas cubiertas de hiedra. El gobierno la declaró patrimonio histórico. Una placa de bronce marca el lugar. Aquí se alzaba la casa de Aurelio Vasari, mecenas y constructor. Su visión moldeó la ciudad. Su legado perdura. Nada sobre los crímenes, nada sobre el incendio, solo la versión cortés de la eternidad. Pero los lugareños cuentan una historia diferente. Dicen que por la noche, cuando el viento del mar aúlla y la luna se tiñe de rojo, aún se pueden oír voces desde las ruinas. Un hombre y una mujer discutiendo,
un hijo llorando, una máquina de escribir resonando en la oscuridad. Dicen que si escuchas lo suficiente, incluso puedes oír risas, la risa suave y cansada de quienes saben que la historia es solo otro nombre para asuntos pendientes. En un viejo café cerca del puerto, una anciana aún conserva una fotografía tras el mostrador. Muestra a una joven periodista, Elena Ferry, sonriendo junto a su cámara, con el pelo alborotado por el viento. Los turistas a veces preguntan quién era. La mujer siempre responde, la única que dijo la verdad y la única que la pagó. Asienten cortésmente, sin saber que el café que beben se tostó en bodegas financiadas por la misma fundación que la silenció. La ironía ya no duele. Ahora forma parte del ADN de la ciudad, como la sal o el pecado. La fotografía nunca se desvanece. Cada mañana la luz del sol da en el cristal justo en el punto justo, y su sonrisa brilla como el comienzo de una tormenta. Algunas historias, como ha aprendido la ciudad, no terminan. Esperan. Los eruditos finalmente compilaron un libro. La paradoja de Vasari. Se convirtió en lectura obligatoria en las universidades, aunque pocos lo entendieron por completo. El capítulo final contenía una carta anónima, presuntamente de Luca, escrita décadas después de su desaparición. La historia es una habitación sin puertas. Comenzó. Entramos por la memoria y nunca nos vamos. Mi padre construyó los muros, yo construí el eco. Si lees esto, recuerda una cosa. La redención no es para los muertos, es para los vivos, quienes deben llevar su nombre en silencio. Cuenten nuestra historia, pero cuéntenla con delicadeza. La verdad es frágil, y a veces la mentira es su único refugio. Los críticos debatieron si era genuino. A la ciudad no le importó. Ya había adoptado las palabras como si fueran la ley. Los escolares las recitaban en las clases de educación cívica, sin saber que formaban parte de una confesión. Y así, la leyenda continuó ya no como historia, sino como ritmo. Cada generación añadió su propio verso. El constructor, el soñador, el testigo. La ciudad perduró luminosa y corrupta, culpable y viva. Aprendió por fin que la memoria no es un peso, sino un espejo, uno que nos exige seguir mirando, incluso cuando odiamos lo que vemos. En algún lugar más allá del horizonte, quizás en otro país, quizás en ningún lugar, un anciano pintado a la luz de las velas, olas, leones y rostros de humo. No firmó nada. Al terminar susurró las palabras que lo habían seguido toda su vida para la memoria. Entonces apagó la llama, dejando la habitación sumida en la oscuridad, no en el vacío, sino en la plenitud. Afuera, la marea se apoderó de ella, arrasando las ruinas, llevándose consigo el tenue eco de un reino que una vez creyó que podría durar para siempre, y casi lo hizo.